Capítulo 2. La invasión de la capital. Unos pocos rayos de luz de luna brillaron a través de la ventana enrejada, iluminando una celda por lo demás oscura. El marcado contraste entre la luz blanca y la habitación oscura era sorprendente. El mobiliario de la habitación era bastante espartano. El suelo era de metal, y solo había un único tablero de madera, un pequeño escritorio y un retrete en cuclillas. Francamente, las prisiones en la tierra eran más cómodas que esta celda. Aiko se recostó contra la pared, acurrucada en un rincón de la cama con la cara enterrada entre las rodillas. Habían pasado 3 días desde que fue encarcelada aquí. Gracias al brazalete atado a su muñeca, no pudo usar nada de magia. Al principio, intentó todo lo que pudo para escapar. Pero incluso cortándose a sí misma y dibujando un círculo mágico con su sangre no le había permitido hacer magia. Y naturalmente no era lo suficientemente fuerte físicamente para romper las barras de su celda. Tampoco había podido pasar al lado de la mujer de pelo plateado que vino a llevarle comida. La mujer era mucho más fuerte que ella y había podido fácilmente someter a Aiko. Las rejas sobre su ventana le impedían escapar por allí. Lo máximo que podía hacer era pasar un brazo. Aunque no hubiera habido barrotes en su ventana, no habría podido escapar. Su celda estaba en la cima de una torre en la cima de la montaña divina. Era improbable que pudiera llegar al suelo sin morir, e incluso si pudiera, la montaña estaba llena de sacerdotes. Evitarlos a todos y regresar a la capital era una tarea imposible. Al final, Aiko se había visto reducida a acurrucarse en un rincón de su celda. Aunque estaba preocupada por sus estudiantes, no había nada que pudiera hacer por ellos. ¿Qué intentan hacer por mis alumnos? ¿Lo que está pasando? Mientras Aiko murmuraba eso, recordó lo que la mujer había dicho antes de secuestrarla. Aparentemente, el señor de la mujer habría encontrado inconveniente que Aiko les hubiese contado a sus alumnos lo que había aprendido de Hajime. La mujer había querido que uno de los planes de los estudiantes continuara sin obstáculos. La preocupación y la desesperación se arremolinaban dentro de su mente. Aiko recordó al chico que había muerto en Yukito Shimizu. A ella le preocupaba que otro de sus estudiantes pudiera estar tratando de hacer algo que nunca podrían retractarse, y no pudo evitar angustiarse por ello. Atrapada sola en esta prisión, tuvo mucho tiempo para pensar. Cuanto más reflexionaba sobre los recientes acontecimientos, más se daba cuenta de que algo andaba mal dentro del palacio cuando regresaba. Elie y los otros líderes del reino habían estado actuando extrañamente fanatizados cuando ella fue a verlos. Esa bruja de pelo plateado debe haberles hecho algo. Si el extraño hechizo que le había hecho a Aiko había sido realmente algún tipo de técnica de control mental, entonces era lógico que al rey y a sus criados les hubiesen lavado el cerebro. Sin embargo, ni Shizuku ni Liliana habían estado actuando fuera de lo común. Aún así, no había forma de saber qué podría haberles pasado en el tiempo desde que fue capturada. Mientras rezaba por su seguridad, Aiko recordó otra cosa que la mujer había dicho. Dijo que necesitaba eliminar al irregular. Esa palabra trajo a la mente a un estudiante específico de ella. El chico que le salvó la vida, y el chico que mató a Shimizu. A pesar de tener una voluntad tan fuerte, había considerado seriamente el consejo que ella le había dado. Y luego, tal vez si no nos hubiéramos basado, aunque Aiko había intentado enterrar ese recuerdo, seguía apareciendo cuando menos se lo esperaba. Se sonrojó, a pesar de saber la desesperada situación en la que se encontraba. Aiko agitó la cabeza, intentando desterrar el recuerdo de sus pensamientos. Estaba preocupada por su seguridad, pero también quería volver a verle. Nagumo-kun, sí. ¿Qué pasa, sensei? ¿Qué? Aiko no podía creer lo que oía. No había forma de que Hajime estuviera aquí ahora mismo. Miró alrededor de su habitación, pero no vio a nadie, y luego inclinó la cabeza. Estoy oyendo cosas, pero no era solo su imaginación. Hajime la llamó de nuevo. Aquí arriba, sensei, No solo estoy oyendo cosas. Aiko miró hacia la ventana. Hajime estaba metiendo la cara entre los barrotes. ¿Qué? ¿Nagumo-kun? ¿Cómo? Este es el último piso, en la cima, Sí, lo sé. Cálmate, sensei. Necesito asegurarme de que no hay trampas aquí. Hajime barrió su mirada por la habitación, confirmando con su ojo de demonio que el espacio estaba despejado. Hubo una ráfaga de chispas rojas, y de repente apareció un agujero en la pared de Aiko que era lo suficientemente ancho como para dejar pasar a una persona. La habitación de Aiko estaba al menos a 100 metros del suelo. Y aún así, Hajime entró en la habitación como si el suelo se extendiese más allá de las paredes de Aiko. Hajime sonrió al ver el asombro en la cara de Aiko. ¿Por qué pareces tan sorprendida? Pensé que estaba haciendo un buen trabajo escondiendo mi presencia, pero sonaba como si supieras que ya estaba aquí. Me hizo perder la confianza en mí mismo, honestamente.
¿Lo hice? ¿Cómo? Quiero decir, me llamaste por mi nombre, ¿no? ¿No fue porque sabías que estaba aquí? Naturalmente, Aiko no había sabido nada de eso, y solo había murmurado su nombre porque había estado pensando en él. No es que ella pudiera decírselo a Hajime. Y así, ella trató apresuradamente de cambiar el tema. De todos modos, ¿por qué estás aquí? Para salvarte, por supuesto. ¿Viniste hasta aquí solo para salvarme? ¿En serio? Hajime levantó una ceja. Sus extrañas acciones le hicieron preguntarse si no le habían lavado el cerebro. Se acercó a ella y la miró con sus ojos de demonio, solo para asegurarse de que no estaba bajo la influencia de alguna extraña magia. Aiko se sonrojó y su corazón empezó a latir más rápido. El chico en el que ella había estado pensando había venido a salvarla justo cuando ella esperaba que lo hiciese, y ahora él estaba de pie junto a su cama mirándola fijamente. Si hubieran tenido una simple relación profesora-estudiante, Aiko simplemente le habría preguntado qué le pasaba. Pero no lo hizo, así que se dio cuenta de que no podía hacer nada más que mirarle fijamente. Los ojos de Hajime no encontraron rastros de maná, por lo que decidió que probablemente Aiko era ella misma. La tomó de la mano y examinó su pulsera. Parecía que quería quitar el artefacto que estaba sellando su maná. Pero Aiko no lo veía así. Ella gritó y dijo algunas palabras bastante escandalosas. No podemos, Nagumo-kun. Esto es demasiado repentino. Y yo soy tu profesora. ¿No quieres ser capaz de usar la magia otra vez? ¿O hay algún tipo de trampa que se active si rompo esto? No parece que la haya, pero... Oh, eso es lo que estabas haciendo. ¿Qué creías que estaba haciendo? Ja 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 ja. Lo siento mucho. No es nada. Hajime miró interrogativamente a Aiko, que intentó fingir con una sonrisa. Una vez más cambió de tema, preguntando cómo sabía Hajime que había sido capturada. La princesa me lo dijo. ¿Por la princesa? ¿Te refieres a Liliana? Sí. Aparentemente ya vio que te secuestraron. No pudo decírselo a Manogawa ni a los otros porque estaba preocupada de que estuvieran bajo vigilancia, así que salió del castillo para tratar de encontrarnos. Así que fue Liliana-san. ¿Aceptaste ayudarla? Supongo. Esto es en parte culpa mía, después de todo. Sé que probablemente no querías volver a ver mi cara, pero tendrás que lidiar con ello hasta que nos encontremos con los otros. Hajime sonrió torpemente, luego rompió el brazalete que sellaba el maná de Aiko y se puso en pie. Probablemente piensa eso por lo que pasó con Shimizu-kun. Aiko agarró el brazo de Hajime. Luego, miró directamente a los ojos de Hajime y le contó sus verdaderos sentimientos sobre el incidente. Nunca desearía algo así. Estoy realmente feliz de que hayas venido a salvarme. Es cierto que todavía no he llegado a un acuerdo con lo que le pasó a Shimizu-kun sinceramente, dudo que alguna vez lo haga. Aún así, me gustaría pensar que al menos entiendo por qué apretaste el gatillo. No te odio por eso, ni te guardo rencor. Sensei. Aiko sonrió, su mirada sosteniendo a partes iguales bondad y tristeza. No podía decírtelo entonces, así que me gustaría decírtelo ahora. Muchas gracias por salvarme la vida. Y siento haberte forzado a matar a un compañero. Parece que tenía razón, Yu. ¿Ella lo descubrió? Hajime se sonrió amargamente. Sin importar si se había dado cuenta o no, eso no cambiaba el hecho de que Hajime le había hecho algo terrible. Solo hice lo que quise. Aceptaré tu agradecimiento, pero no necesito una disculpa. De todos modos, salgamos de aquí. La princesa debería estar con Amanogawa y los otros ahora mismo. Decidiremos qué hacer después de que nos hayamos conocido. Muy bien. Ten cuidado, Nagumo-kun. La Santa Iglesia te ha tildado de hereje. Y es posible que la persona que me secuestró sea, lo sé. Hay algunas cosas que necesito hacer aquí una vez que te ponga a salvo, así que probablemente acabaré luchando contra ellos tarde o temprano. Vine aquí sabiendo eso. Hajime asintió, con una firme resolución evidente en su mirada. Aiko se sonrojó, pero rápidamente salió de sus fantasías. Había otra cosa de la que necesitaba advertir a Hajime. Antes de que ella pudiera, ambos oyeron un fuerte estruendo a lo lejos. El aire tembló. Aiko se puso tensa y miró a Hajime. Miró a lo lejos, su mirada fija en un cierto punto. Adivinó que la conmoción había venido de la superficie, y telepáticamente recibió un informe de Yu. TCH, este es un momento bastante malo. Espera, en realidad, esto podría no ser tan malo. Hajime chasqueó su lengua y se giró hacia Aiko. Aiko no sabía que Hajime podía usar la telepatía, pero después de todos los artefactos que había visto, no dudó que había hecho algo para averiguar lo que había pasado. Ella exigió una explicación con su mirada. Sensei,
Los demonios han atacado. Ese ruido era el sonido de la destrucción de la barrera de la capital. Los demonios están atacando. Eso no significa, sí, Eli está bajo asedio. Mis compañeras me lo dijeron por telepatía. Tienen un enorme ejército de monstruos con ellos también. Atraparon al ejército humano por sorpresa. Imposible. Aiko palideció y agitó la cabeza. Su conmoción era comprensible. Debería haber sido imposible para los demonios traer un ejército capaz de invadir la capital tan cerca de la ciudad sin que nadie se diera cuenta. Además, la barrera que protegía la capital era casi invencible. Era impensable que los demonios no solo habían roto la barrera, sino que también lo habían hecho sin ser vistos. Por ahora, necesitamos reunirnos con Amano Gaba y los otros. Hablaremos más tarde. De acuerdo. Hajime cogió a Aiko entre sus brazos y se preparó para saltar. Ella gritó y puso sus brazos alrededor de su cuello. Sin embargo, en ese momento, una luz cegadora caía desde arriba. Se parecía a la luz de la luna, solo que más intensa. Pero los instintos de Hajime le dijeron que era peligroso, y escuchó su advertencia. Sin siquiera mirar hacia atrás, saltó por el agujero que había hecho. Oyó a Aiko gritar y aferrarse aún más a él, pero no tenía tiempo para ella. Un segundo después de que saltó de la celda de Aiko, la luz plateada la hizo pedazos. La luz hizo un extraño ruido al chocar contra la pared de piedra. No era el sonido de un objeto físico chocando contra la roca, ni tampoco el silbido distintivo de una piedra que se derrite con el calor. No, parecía como si la luz simplemente hubiera desmontado los componentes de la pared. La cima de la imponente torre se desplomó con el viento, su piedra se convirtió en partículas más finas que la arena. Hajime se estabilizó en el aire con aerodinámica, y murmuró para sí mismo. ¿Estaba la torre desintegrada? Correcto, irregular. Aunque no esperaba una respuesta, la recibió de todos modos. La chica que le contestó tenía una voz tan pura como el repique de una campana, pero estaba totalmente desprovista de emoción. Hajime levantó la vista y vio a una chica de pelo plateado y ojos azules mirándole. Estaba flotando sobre lo que había sido la cima de la torre. Su apariencia coincidía con la descripción que Liliana había dado de la monja que había secuestrado a Aiko, pero no llevaba el hábito de monja. En vez de eso, tenía un casco en la cabeza, guanteletes en los brazos y chicharrones sobre las piernas. Sobre su torso, no llevaba nada más que un vestido blanco sin mangas. Había, sin embargo, placas de metal cubriendo ambos lados de su cintura. Aunque era un poco extraño, era claramente un uniforme de combate. Se parecía a una de las valquirias de la mitología nórdica. Se elevó hacia el cielo, como si la gravedad no tuviera control sobre ella. Con la luna marcando su silueta, se giró para mirar a Hajime, un par de brillantes alas plateadas surgiendo de su espalda. La forma en que brillaban hacía que pareciera que estaban hechos completamente de maná. Su glorioso cabello plateado ondeaba en la brisa. Había una belleza misteriosa, de otro mundo en ella. Desafortunadamente, sus ojos arruinaron su buen aspecto. Mientras todo lo demás en ella brillaba como la luna, sus ojos eran tan fríos como el hielo. No había ni un rastro de odio en ellos. Solo una frigidez mecánica, sin emociones. Era como si fuera solo una muñeca. La chica se encontró con la aguda mirada de Hajime y abrió los brazos. Sus guanteletes brillaron, y un par de grandes espadas sin empuñadura aparecieron en sus manos. Los 2 metros de longitud de las espadas brillaban con la misma luz plateada que el resto de ella. Las balanceó como si fuesen livianas, y se dirigió a Hajime con una voz sin emoción. ¿Yo soy Noint? ¿Un apóstol de Dios? Mi deber es quitar las piezas no deseadas del tablero de juego de mi señor. Una clara declaración de guerra. La muchacha que estaba delante de Hajime era un verdadero apóstol de Dios, enviado directamente por el mismo Eid. ¿Así que esos supuestos dioses finalmente decidieron interponerse en mi camino? Les había arruinado la diversión, así que ahora iban a eliminarlo. El aire empezó a temblar cuando Noint recogió su maná plateado. Finalmente, una ola de presión cayó sobre Hajime y Aiko como una cascada. Aiko apretó los dientes e intentó resistirlo, pero estaba blanca como una sábana. La presión era demasiado para ella. Sin embargo, justo antes de caer inconsciente, estaba rodeada por un velo de maná carmesí. El aura de maná de Hajime bloqueó la ola de presión que emanaba Noint. Los ojos de Aiko se abrieron y miró a Hajime. A pesar de la abrumadora presión, no parecía ni un poco asustado. Al contrario, había un destello asesino en sus ojos, y una sonrisa sin miedo en su cara. Aiko estaba cautivada por lo seguro que parecía. Hajime miró fijamente a Noint y valientemente declaró sus pensamientos. Me gustaría verte intentarlo, marioneta de Dios. A 8000 metros en el aire,
muy por encima de los cielos de la montaña divina, el apóstol de Dios y el monstruo que se arrastró fuera del abismo se enfrentaron. Arifureta, from Kaaman Place Tower Strongest. Poco antes de que Hajime y Noin comenzaran la batalla, Kouri y Liliana se colaron en el palacio. Liliana los estaba llevando a donde estaban Kouki y los otros. El objetivo principal de Yu y las demás en la capital era encontrar el laberinto escondido dentro de la montaña divina y despejarlo, por lo que normalmente nunca se habrían molestado en ayudar a Liliana a reunirse con Kouki y ayudar a resolver los problemas del reino. Sin embargo, para garantizar la seguridad de Aiko, necesitaban asegurarse de que a Kouki y a los demás no les lavaran el cerebro. Después de todo, eran ellos los que la cuidarían una vez que Hajime la liberase. Además, la montaña divina era la base de operaciones de la Santa Iglesia. Era el lugar donde se encontraba su templo principal. Para infiltrarse sin ser notado, Hajime necesitaría tener a Aiko a solas. Aunque podían enfrentarse a la Santa Iglesia, Hajime y sus compañeras no querían empezar una guerra abierta con ellos todavía. Como no había nada más que hacer en la capital, Kouri y los demás decidieron unirse a Liliana mientras ella entraba a hurtadillas al palacio. Solo Tío se había quedado fuera. Estaba en espera, por si pasaba algo. Yo había pensado que lo mejor era que al menos una persona se quedase en algún lugar donde pudiese tener una idea completa de la situación. El pasadizo secreto por el que Liliana guió a las niñas la sacó de una habitación de huéspedes sin usar. Cuando la última persona en la fila salió del pasaje, un antiguo cajón de madera se deslizó sobre la entrada del pasaje, ocultándolo de la vista. Todo el mundo probablemente estará dormido. Empecemos por ir a la habitación de Shizuku, susurró Liliana en voz baja a las chicas que estaban detrás de ella. Su decisión dijo mucho sobre en quién confiaba más de los estudiantes. No fue Kouki, que era ostensiblemente el héroe y líder de todos. Las chicas asintieron con la cabeza y salieron de la habitación. Que tenía la mejor audición del grupo, tomó la delantera esta vez. Shizuku y las habitaciones de los otros estudiantes estaban en otra ala del palacio, así que tuvieron que correr por varios pasillos para llegar allí. Cuando ya casi estaban allí, hubo un gran auge que sacudió todo el castillo. Un segundo después, el sonido del vidrio rompiéndose resonó por la capital. Todas las ventanas del pasillo en el que estaban paradas las niñas se volaron, llenando el suelo de brillantes fragmentos. Bagua, ¿qué acaba de pasar? No me digas. Se agachó y se puso a cuidar sus orejas de conejo. Se habían levantado, escuchando hasta el más mínimo sonido, así que el ensordecedor estruendo les había dolido bastante. Detrás de ella, Liliana palideció y corrió hacia una ventana rota. Yu y Kouri la siguieron. Lo que Liliana vio confirmó sus temores. Imposible. ¿La barrera ha sido destruida? Se llevó una mano a la boca y respiró con dificultad. El cielo nocturno estaba salpicado de 1.000.000 de puntos de luz. Sin embargo, la mayoría de ellos no eran estrellas, sino los restos de la ahora destruida barrera que cubría la capital. Hubo un brillante destello de luz, y otro estruendoso rugido. Una segunda barrera apareció y soportó el golpe más duro. Sin embargo, las grietas se extienden por toda su superficie. Incluso la segunda capa no puede. ¿Cómo es que nuestras defensas se debilitaron tanto? A este ritmo. La gran barrera que protegía la capital eran en realidad 3 capas separadas de defensas. Esas barreras fueron creadas por un artefacto que tenía el palacio. Los magos trabajaban día y noche para verterle maná, asegurándose de que nunca desapareciera. Durante siglos, se había mantenido firme, protegiendo a la capital de la invasión. Nunca antes había sido violada. Era una de las principales razones por las que los humanos habían sido capaces de luchar uniformemente contra los demonios, y sin embargo había sido destruido en un instante. No solo eso, la segunda capa también estaba a punto de desaparecer. Cada capa sucesiva era más pequeña, pero también más poderosa. A pesar de ello, parecía que la segunda capa se destruiría en unos segundos más. El palacio estalló en un alboroto. Las lámparas de los pasillos estaban encendidas y la gente corría de un lado a otro. ¿Alguien nos traicionó? Pero si ese fuera el caso, solo traerían una pequeña fuerza. ¿No es todo un ejército el que está en nuestra puerta? ¿Qué está pasando? Mientras Liliana murmuraba para sí misma, Tío se puso en contacto con los demás. ¿Puedes oírme? Es Tío. ¿Quieres una explicación de lo que está pasando? Las piedras de telepatía de Yu, Sea y Kouri empezaron a brillar. La voz de Tío sonó a través de ellos. Parecía que ya había comprendido la situación de afuera. Sí. Gracias, Tío, entendido. Un enorme ejército de monstruos apareció a 1 kilómetro al sur de la capital. El dragón blanco con el que luchamos en el gran volcán Grun también está allí. Fue el aliento de ese dragón el que demolió la barrera.
Sin embargo, no veo al demonio que lo controlaba en ninguna parte, así que realmente nos están atacando. ¿Cómo llegó un ejército de monstruos sin que nadie se diera cuenta? ¿Qué estaban haciendo los exploradores en el desfiladero Reisen? Liliana gritó histérica. Yu y los demás podían más o menos adivinar cómo habían pasado desapercibidos. Ese demonio, Freyd Bagua, había despejado el gran volcán Grun y por lo tanto podía usar magia espacial. Abrir un portal lo suficientemente grande como para transportar a todo un ejército era difícil, pero no estaba fuera de toda posibilidad. A su nivel de habilidad, Yu incluso podría hacerlo con algo de ayuda. Solo la teletransportación habría permitido que un ejército de este tamaño escapase a la atención no solo de los exploradores estacionados en el desfiladero Reisen, sino también de las aldeas y fortalezas a lo largo del camino hacia la capital. Era el único método que tenía sentido. Viendo que Freyd no estaba montando a su dragón blanco, Yu adivinó que debía haberse agotado abriendo la puerta y que estaba descansando. Un segundo más tarde, hubo otro sonido de vidrio rompiéndose. La segunda capa había sido perforada. Liliana instó a Yu y a los demás a seguir adelante. Necesitaban reunirse con Shizuku lo antes posible. Pero Yu agitó la cabeza. Nos separaremos aquí. Adelántate. ¿Pero por qué? Tenemos que reunirnos con los otros y establecer una línea final de defensa tan pronto como sea posible. Yu miró a través de la ventana y habló con claridad. Ese demonio hirió a Hajime. Voy a hacer que se arrepienta de haber nacido. Todavía guardaba rencor por el ataque sorpresa. Las otras se retiraron involuntariamente. Yu raramente mostraba sus emociones, pero ahora mismo su voz estaba ardiendo de rabia. Estás muy enfadada, ¿no es así, Yoe-san? ¿Verdad, Sea? ¿O ya olvidaste lo que hizo? Nunca. No lo dejaré morir, aunque me lo pida. La expresión de Sea se volvió seria, y el calor salió de su voz. Cuando se trataba de eso, ella estaba igual de enojada. Era raro ver a Sea, que siempre estaba tan alegre, decir algo tan violento. Ella también guardaba rencor. Por eso, Kaori-san, Lily-san, le daremos una lección a ese lagarto gigante y a su amo. Sí. Nos desharemos de su ejército ya que estamos en ello. Antes de que Kaori o Liliana pudiesen decir algo, Sea y Yu saltaron por la ventana. El destino del pobre Freyd estaba sellado. No había forma de que pudiese defenderse contra Sea y Yu en una pelea pareja. Mientras que la poderosa conejita y su rota compañera vampírica significaban la perdición para sus enemigos, también sirvieron inadvertidamente como salvadoras de la capital. Como mínimo, ganarían tiempo para que los humanos se reagruparan, razón por la cual Liliana no se había esforzado más para que se quedaran. Una fría brisa atravesó la destrozada ventana, llevando consigo los gritos de pánico de toda una ciudad. Liliana y Kaori se quedaron allí unos segundos. Después de un rato, intercambiaron miradas y volvieron a correr hacia la habitación de Shizuku. Realmente aman a Nagumo-san, ¿no? Sí. ¿Cuándo se ponen así? Bueno, son aterradores. No querría ser su enemiga. Kaori, haz lo mejor que puedas para no morir. Te estoy apoyando, ¿lo haré? Gracias, Lily. Aunque ostensiblemente estaban ayudando a los humanos en esta lucha, Liliana estaba segura de que ni a Sea ni a Yu les importaba lo que le pasaba a la capital. Su única razón para luchar era Hajime. En su interior, Liliana se desesperó un poco. Aunque soy la princesa, todos se están olvidando de mí. ¿Lloraría Lily si le dijera que yo también quiero ir con ellas? Kaori pensó distraídamente mientras corría. La capital estaba en caos. La gente de toda la ciudad había salido a las calles para ver cómo las barreras que los mantenían a salvo se rompían una tras otra. Los guardias de la ciudad corrían frenéticamente, tratando de que la gente volviera a sus casas. Algunas personas ya habían empacado sus pertenencias y estaban tratando de huir de la ciudad. Pero otros habían huido al palacio y golpeaban sus puertas, rogando que los dejaran entrar. Apenas habían pasado unos minutos, así que la gente todavía se estaba levantando, pero no había duda de que pronto habría disturbios en las calles. El palacio tampoco tenía la mano de obra para sofocarlos ahora mismo. Especialmente desde que el alboroto en el palacio era aún mayor que el de las calles. Eso fue natural, sin embargo. Los altos mandos del reino se habían despertado para descubrir que los demonios ya tenían una daga clavada en la garganta de la ciudad. Hicieron todo lo posible para organizar un contraataque, pero... ¿es más? No llegaron a tiempo. La última barrera se rompió, y el ejército de demonios, reforzado con una horda de monstruos hechos de magia antigua, se arremolinó hacia la capital. La única protección que le quedaba a la ciudad eran sus murallas de piedra. Fueron construidos de manera robusta, pero todos sabían que no durarían ni un segundo contra un ejército que había derribado sus barreras. Una ola de demonios lanzaron sus hechizos más fuertes contra las murallas de la ciudad. Gouts of Fire,
bolts of lightning, pillars of ice, and clouds of earth, todos se estrellaron contra las murallas. Un enorme monstruo del tamaño de un cíclope aplastó su masa contra lo que quedaba. En otra sección de la muralla, un enorme jabalí de más de 5 metros de largo chocó contra ella una y otra vez. Cada impacto sacudía toda la longitud de la pared. Arriba, una bandada de dragones de ceniza y criaturas negras, como águilas, se elevaron por encima de la muralla y empezaron a atacar la capital propiamente dicha. Los soldados en la pared trataron de detener la marea de monstruos voladores, pero no fueron suficientes. Además, habían sido tomados por sorpresa. Era como intentar detener un tornado con un ventilador. Tío estaba sobre una alta torre del reloj que estaba en el centro de la ciudad y examinó la batalla. Unos segundos después, Sea y Yu se posaron a su lado. Tío, ¿viste a ese asqueroso demonio por ahí? Tío San, ¿dónde se esconde ese bastardo? ¿Ustedes dos? Entiendo cómo se sienten, pero la princesa Liliana parecía muy feliz cuando se ofrecieron a ir con ella. ¿Están seguras de que deberían haberla abandonado tan despreocupadamente? ¿A quién le importa eso? No hay tiempo que perder ahora. Yu y Sea no sintieron el más mínimo remordimiento. Sospecho que esto es influencia del maestro. Cuando se trataba de gente que no les importaba, las dos podían ser muy directas. Yu y Sea empezaron a escanear el ejército de monstruos, buscando a Freid Bagua. En ese momento, recibieron una transmisión telepática de Hajime. Oye, tío. Ven aquí, wow. Maestro. ¿Qué pasa? Tío se sorprendió por la urgencia de la voz de Hajime. Tengo un enemigo muy peligroso con el que lidiar aquí. Necesito que tomes a Sensei por mí. No puedo luchar con todas mis fuerzas mientras la protejo. Entendido. Iré inmediatamente. Si Hajime se enfrentaba a alguien que le exigía que hiciera todo lo posible, tío sabía que no había tiempo que perder. Instantáneamente se transformó en su forma de dragón y se elevó hacia la montaña divina. Hajime, ten cuidado. Hajime-san, no te preocupes. Yoe-san y yo nos encargaremos de ese estúpido demonio por ti. ¿Está bien? ¿No estaban ustedes dos con la princesa? Mierda. Mierda, no puedo hablar ahora. No sé lo que están tramando, pero no se mueran, ¿de acuerdo? Hajime tenía curiosidad por saber qué planeaban Sea y Yu, pero estaba un poco ocupado en ese momento. Cortó la transmisión y se concentró en su propia pelea. Yu y Sea dudaron. Si a Hajime le estaba costando mucho trabajo luchar, entonces quizás la mejor opción era correr en su ayuda en vez de quedarse en la ciudad. Incluso si no luchaba con todas sus fuerzas porque tenía que proteger a Aiko, pocos enemigos podían igualarle. Yoe-san, ¿qué quieres hacer? Hajime estará bien. Tiene a tío con él. Atrapemos a este demonio. Si no lo matamos, podría destruir algunos de los otros círculos mágicos de los laberintos. De hecho, esa era la otra razón por la que yo había decidido dar prioridad a matar a Freid. Quería venganza, por supuesto, pero también sabía que no podía dejar que ningún otro usuario de la magia antigua corriera libre. Era posible que ya conociera la ubicación del laberinto dentro de la montaña divina. En cuyo caso, si lo despejaba primero era posible que destruyera el círculo mágico después como lo hizo en Grum. Por lo que habían aprendido en los otros laberintos, Yu sabía que, con el tiempo, cada laberinto se restauraría a su estado anterior. Incluso los monstruos en él volverían automáticamente. Sin embargo, no había forma de saber cuánto tiempo podría tomar. Por eso no quería darle a Freid la oportunidad de destruir el círculo mágico de la montaña divina. Y la mejor manera de asegurarse de que no pudiera hacer nada sería matarlo. Aunque su principal fuerza impulsora seguía siendo la venganza. Mantener el laberinto a salvo fue tal vez el 10% de la razón por la que ella estaba aquí. Dos de las águilas negras observaron a Yu y Sea, y se abalanzaron sobre ellas. Eran de unos 3 o 4 metros de largo, y se convirtieron en un espectáculo temible. Sea sacó a Druken de su tesoro oculto, y con calma disparó una bala explosiva a uno de ellos. Yu chasqueó los dedos, y un aluvión de aspas de viento llovió sobre el otro. Las dos águilas se convirtieron en carne picada. A uno le volaron la cabeza por la explosión de la bala, mientras que el otro fue cortado en pedazos. Sus cadáveres rotos cayeron a los techos de las casas de abajo. Lo más probable es que las personas que vivían en ellas ya estaban despiertas, si es que no lo habían estado ya. Los otros monstruos voladores se fijaron en la pareja y empezaron a rodearles. Un buen tercio de ellos tenían pilotos demoníacos, mantuvieron su distancia, desconfiando del poder que había hecho caer a dos águilas en el lapso de unos segundos. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que se enfrentaban a una niña y a una coneja, se burlaron. Arrojando la precaución al viento, comenzaron a cantar hechizos. Naturalmente, no creían que Yu o Sea pudieran volar.
Independientemente de los trucos que tuviesen bajo la manga, los demonios dudaban de que las dos chicas pudiesen resistir un bombardeo concertado desde arriba. Con toda honestidad, Yu y Sea no tenían ningún interés en defender la capital. Su único objetivo era Freid Bagua. Sin embargo, eso no significaba que iban a ignorar a los enemigos que les atacaban. Por si acaso, Sea intentó negociar. No somos tus enemigos, solo nos defendimos porque esas cosas nos atacaron primero. Por supuesto, los demonios simplemente pensaron que se estaban burlando de ellos, así que eso no detuvo su canto. Pensando que estas dos chicas ni siquiera valían su tiempo, un número de demonios volaron en busca de otra presa. Un segundo después, oyeron un fuerte rugido y una serie de gritos. ¿Qué es eso? Los demonios se giraron para ver a un dragón hecho de relámpagos devorando a sus compañeros y a sus monturas uno a uno. Apenas podían creer lo que veían. A ayuda, uno de los demonios logró escapar de la matanza y voló para salvar la vida de sus compañeros, pero antes de que pudiera alcanzarlos, algo lo hizo pedazos. La bala explosiva de Sea lo había convertido en carne picada. Los demonios que se habían adelantado los miraban horrorizados mientras les llovían trozos de carne de demonio y dragón ceniza. Los demonios se endurecieron y rápidamente se prepararon para protegerse contra el siguiente ataque. Miraron a su alrededor, buscando a las dos chicas que habían aniquilado a sus compañeros. Su nerviosismo se convirtió en ira. Estas chicas habían masacrado a sus amigos demonios, y lo habían hecho con la misma indiferencia casual con la que uno aplastaba a un insecto. Habían caminado sobre el orgullo de los demonios. Con la sangre hirviendo, atacaron a las dos chicas. Maldita perra, Hugo. Muere. A pesar de su rabia, mantuvieron la formación. Mostraba lo bien entrenados que estaban estos demonios. Al mismo tiempo desataron ataques mágicos desde las 4 direcciones. Los demonios eran mucho más hábiles con la magia que los humanos. Normalmente, un bombardeo como ese sería una sentencia de muerte para cualquiera. Sin embargo, Yu solo suspiró. Luego, agitó el dedo como si fuera un bastón de mando. Debería ser capaz de notar la diferencia entre nuestras habilidades. El dragón de truenos de Yu se enrolló a su alrededor, protegiéndoles a ambos de la magia de los demonios. Luego abrió sus fauces de par en par, y los demonios cercanos prácticamente se lanzaron contra ella. Al menos, eso parecía. Los demonios del otro lado trataron de lanzar un aluvión de hechizos penetrantes, pero antes de que pudieran, una sección del dragón se abrió y se salió disparando directamente hacia ellos. TCH. Bala de fuego. Uno de los demonios cortó su canto e instantáneamente lanzó un hechizo de nivel principiante para tratar de detener a Sea. Innumerables bolitas de llamas se lanzaron hacia la conejita. Sea disparó a Druken, y usó su retroceso para ajustar su trayectoria, evitando fácilmente el aluvión de fuego. Luego giró a Druken, en un amplio arco, apuntando a 3 demonios que estaban en medio del canto. «Toma esto». Sea manipuló libremente el peso del martillo, haciéndolo pesar más de 4 toneladas en el momento del impacto. Gracias a sus habilidades mejoradas para el fortalecimiento corporal, todavía podía balancearse fácilmente a pesar del peso. Los demonios nunca tuvieron una oportunidad. Estaban hechos papilla y las columnas vertebrales de los monstruos sobre los que montaban se rompieron. Monstruo y jinete por igual apenas tuvieron tiempo de gritar antes de morir. Sea entonces bajó su peso combinado con el de Druken, a menos de 5 kilogramos y usó el retroceso de la explosión de su escopeta para disparar al aire. Al mismo tiempo, puso a Druken en modo de bombardeo y disparó una bala explosiva al demonio restante que le había disparado las bolas de fuego. Que te manden de vuelta la próxima semana. La fuerza de la bala envió al pobre demonio despegando a la luna. Se vertió mana en sus botas aerodinámicas encantadas y creó una plataforma de mana azul claro para que ella se parara sobre ella. Golpeó a Druken contra su hombro y observó lo que la rodeaba. Esta linda conejita se había convertido rápidamente en la peor pesadilla de los demonios. A poca distancia, Yu se enfrentó al último demonio que quedaba. Atacó en un glorioso pero inútil ataque suicida. Maldita mocosa. Esto es para mis amigos. Incluso si eso significaba su muerte, quería tener al menos una oportunidad con esta chica. Yu le miró fríamente. Eres 300 años demasiado joven para llamarme mocosa. El demonio había apuntado al momento en que el dragón de Yu se había devorado a otro de sus compañeros. Estaba seguro de que no sería capaz de girar a tiempo. Se mofó, seguro de que podría apuñalarla a tiempo, pero cuando estaba a pocos metros de distancia, una brisna de viento le cortó la cabeza, y cayó al suelo. Lamentando la pérdida de tiempo, Yu volvió a buscar a Freid. Se posó junto a ella, Druken, aún descansando sobre su hombro. Pensaron que estábamos luchando por el reino, ¿no? Sí. Bueno, lo que sea. Si eso es lo que quieren pensar, que lo hagan.
Realmente no te importan, ¿verdad? Bueno, supongo que a mí tampoco. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudieron localizar a Freit Bagua entre la horda. Yu empezó a preocuparse porque había localizado la entrada del laberinto y ya se había teletransportado allí. Ah. Yue-san, MMM. En el momento en que Sea gritó, Yu saltó de la torre del reloj. Un segundo después, un portal en forma de huevo se abrió, desatando un aluvión de luz color aurora. La luz envolvió la torre del reloj, destruyéndola. Y no se detuvo ahí, también. Eventualmente, se tragó todas las casas y edificios a su paso. Como sospechaba, ¿tienes alguna forma de clarividencia? Qué problemático. Se dieron la vuelta para ver al enemigo que habían estado buscando, Freit Bagua. Estaba montando a su dragón blanco. Parecía bastante irritado de que las dos hubieran logrado esquivar su ataque sorpresa tan fácilmente. Cuando Freit emergió completamente del portal, 100 dragones de ceniza y sus jinetes demoníacos rodearon a Yu y Sea. Hubo un estruendo, y parte de la muralla exterior de la ciudad se derrumbó. Demonios y monstruos se apiñaron en la ciudad. Un número de escuadrones se separaron y empezaron a correr hacia Freit. Parecía que Freit quería asegurarse de que acababa con las chicas para siempre. Pensar que realmente sobrevivieron. La tenacidad de ese hombre es algo que no debería haber subestimado. Él es peligroso. Pero para derrotarlo, tendré que asegurarme de que sus compañeras, las chicas, mueran primero. Yu y Sea le sonrieron sin miedo. Dijeron las mismas palabras que Hajime había dicho hacía unos segundos, 8000 metros por encima de ellas. Me gustaría verte intentarlo. Solo trata de matarme. El ejército de monstruos y demonios atacaron todos a la vez. Jabalinas ardientes lo suficientemente calientes como para quemar el aire, chorros de agua lo suficientemente potentes como para atravesar el acero, hojas de viento más afiladas que espadas, bloques de hielo más grandes que rocas, esferas grises oscuras llenas hasta el borde con la magia de la petrificación, y rayos de truenos chispeantes, todos ellos se abalanzaron sobre las dos niñas. Finalmente, una enorme aurora siguió a todos los otros hechizos. Había 40 demonios y más de 100 monstruos. Sus ataques volaron desde todas las direcciones imaginables. Los hechizos se unieron en una tormenta de magia mortal. Pero ni Sea ni Yu parecían estar un poco preocupadas. De hecho, ni siquiera intentaron esquivarlo. La mayoría de los demonios asumieron que se habían rendido. Freit, sin embargo, tuvo una premonición siniestra. Se apresuró a levantar y alejar a su dragón. Grieta cósmica. Yu lanzó su hechizo. 2 portales resplandecientes aparecieron frente a la aurora. Freit estrechó las cejas. Como los 2 portales estaban uno al lado del otro, incluso si la luz entraba en uno, salía del otro y golpeaba a las chicas de todos modos. El error de Freit había sido asumir que yo había invocado solo un par de portales. Esto se debía a que llamar a una sola pareja a la vez era lo máximo que podía hacer. Debido a que Freit estaba distraído por los 2 portales frente a las niñas, se dio cuenta demasiado tarde de que había otro portal detrás de él. ¿Maldición? Todos, corran. Yu y Sea desaparecieron dentro de la primera puerta, mientras que la segunda se tragó la aurora y la escupió detrás de los demonios. Freit gritó una advertencia, pero no había tiempo para que escapasen. Freit pudo salir del camino a tiempo, pero la mayor parte de su ejército fue destruido por la mortífera aurora. ¿Cómo te atreves a hacerme matar a mis hombres? ¿Te subestimé? Debería haber predicho que serías capaz de abrir múltiples puertas a la vez. A través de su ira, Freit sintió una creciente semilla de miedo. Yu era capaz de hazañas mágicas mucho más impresionantes que él, incluso con los mismos hechizos. Tenía curiosidad por saber cómo era capaz de lanzar hechizos sin encantamientos ni círculos mágicos, pero su prioridad era averiguar dónde habían desaparecido sus oponentes. Freit-sama. ¿Por allí? Uno de sus hombres señaló a la pared exterior. Yu y Sea estaban de pie encima. No habían querido luchar en la ciudad porque existía la posibilidad de que ciudadanos inocentes quedaran atrapados en la batalla. Además, sabían que no cancelaría toda la invasión para perseguirlos. Esto era un desafío. Si las quería, tendría que luchar contra ellas sin todo su ejército. Por otro lado, si los dejaba en paz, dejaría su retaguardia vulnerable al ataque. Freit sabía que no podía ignorarlas. Se dirigió hacia ellas con su visión lejana, y vio a Yu y a Sea extender sus manos y enroscar sus dedos hacia atrás, como si dijeran, adelante. Los demonios estaban furiosos. No solo estaban siendo menospreciados por una conejita y una niña más baja que un niño, estaba claro que estaban seguros de que los demonios ni siquiera supondrían una amenaza para ellas. Aunque eran pocos en número, los demonios confiaban en que eran las criaturas más fuertes de la tierra, se enorgullecían de ello, y ver ese orgullo pisoteado los enfurecía. Pequeña perra, eres una pequeña bestia asquerosa.
No seas tan engreída. Los demonios escupieron maldiciones y atacaron. Sin embargo, no se apresuraron a avanzar a ciegas. Desconfiaban de la poderosa magia de Yu, y enviaron primero a los monstruos como escudos. Muchos de los monstruos y demonios en el suelo también atacaron a Yu. Sea tenía una increíble cantidad de balas explosivas almacenadas dentro de su tesoro oculto, así que sabía que no necesitaba tener nada en reserva. Disparó balas una tras otra a las hordas de enemigos. Ondas de maná de color azul pálido explotaron por todo el campo de batalla, matando a todo lo que tocaban. Todo lo que quedaba a su paso eran cadáveres aplastados. Para detener la locura de Sea, el dragón blanco de Frey y los dragones de ceniza le dispararon su aliento. Incluso Sea, con su cuerpo fortalecido, no saldría viva de un ataque tan concentrado. Sin embargo, no estaba ni un poco preocupada. Separación espacial. Yu invocó una esfera negra frente a Sea. El agujero negro superdenso dobló las trayectorias del aliento de los dragones, y los absorbió a todos. NGH, ¿también usaste eso antes? Debe ser magia antigua que aún no he adquirido. Escuchen, hombres. Me llevaré a esa maga rubia. El resto de ustedes debe derribar a esa conejita. Manténgalas separadas y no deje que coordinen ataques. Sí, señor. Frey determinó que sería más fácil enfrentarse a ellos si las separaba. Se trató de volver corriendo hacia Yu, pero uno de los demonios envolvió a su águila negra en un tornado y le disparó directamente hacia ella. Ella intentó apartarle el camino, pero otros demonios intentaron lo mismo, haciéndolo difícil. Y así, en vez de eso, usó el retroceso de Druken para apartarse del camino y balanceó su martillo en un amplio arco, volándolos a todos. Otra ola de demonios le disparó, y esta vez sabía que no tendría tiempo para esquivar o contrarrestar, así que levantó Druken y tomó una postura defensiva. Ella apretó uno de los muchos gatillos de su martillo, y un escudo redondo salió del extremo con un golpe metálico. «¿Te mataré, aunque me cueste la vida?» El demonio rubio que corría hacia ella dijo eso con tanta fuerza que Sea dudaba de que solo fuera la ira hacia sus compañeros muertos lo que le alimentaba. Sea fue constantemente empujada hacia atrás, cada vez más lejos de Yu. Ella jugó con la idea de aumentar su peso y retirarse temporalmente al suelo. Pero antes de que pudiera, se abrió un portal detrás de ella. Miró y vio a Frey ordenando oleada tras oleada de demonios y monstruos para mantener a Yu ocupada mientras él lanzaba otro hechizo de teletransportación. «Yue-san. Lo siento, pero no puedo regresar contigo». «Sí. Eso está muy bien. Mataré a este tipo por ti». Justo antes de que la empujaran a través del portal, se vio a Yu levantarle los pulgares. Se le devolvió la sonrisa a su amiga con cualquier sensación de preocupación que sintiera en su cara. El demonio que la atacó gruñó. Odiaba ser ignorado, especialmente cuando estaba justo delante de ella. Se dejó empujar hacia atrás por el enemigo, y cayó a través del portal. «Esa cara sonriente tuya me enferma. Voy a arrancarte las extremidades y arrastrar tu cadáver delante de tus amigos». Esa fue la primera cosa que se escuchó cuando salió al aire al otro lado del portal. Parecía como si este demonio en particular le guardara rencor al Sea. Ella ladeó la cabeza mientras le miraba. «¿Nos hemos visto antes en algún sitio?» «No te reconozco. ¿Recuerdas a la mujer demonio pelirroja que mataste?» Sea no entendía por qué de repente estaba mencionando a una mujer. El hombre rechinó los dientes, pensando que Sea no la recordaba en absoluto. Le gritó a Sea, su voz goteando veneno. «La que mataste en el gran laberinto de orcas». «Oh. Se refiere a ella, eres una perra». Viendo que Sea se había olvidado totalmente de ella hasta ahora, el hombre rugió y le envió un aluvión de cuchillas de viento. Sea esquivó a todas sin siquiera mirar. «Oye, ¿qué era tan importante en ella? No entiendo por qué estás tan enojado. Se llamaba Catleya, y era mi prometida». «Ah. Ya veo. Bueno, eso lo explica». Se asintió comprensivamente. Parecía que este hombre era Mikael, el tipo del que había hablado la demonio que habían matado. Sea no sabía cómo se había enterado de que fue Hajime quien la había matado, pero parecía que había venido por venganza. Por eso quería matar a Yu y Sea, y luego arrastrar sus cadáveres delante de Hajime, que te dio derecho a matar a Catleya. Era amable, sabia y leal. Sea se olvidó del juego y miró a Mikael con frialdad. «¿Por qué debería importarme? Tú, si no quería morir, no debería haber luchado contra nosotros en primer lugar. Quiero decir, ella fue la que nos atacó». Hajime-san incluso le advirtió. Le dio la oportunidad de huir. «Puedo entender por qué querrías vengarte de tu amante muerta, pero no tiene sentido hablarme de ella. No tiene nada que ver conmigo. Si hubieras matado a alguien que me importaba, ¿querrías saber qué clase de persona era?» «No, ¿verdad? Cállate. Te haré pagar por lo que le hiciste a Catleya».
No morirás fácilmente. Mikael creó otro tornado y lo envió volando hacia Sea. Viendo que no necesitaba rodear al águila, se adivinó que era su propia magia la que hacía eso y no la del águila negra. Con otro canto, Mikael invocó numerosas cuchillas de viento para cortar el camino de retirada de Sea. Sea voló las cuchillas del viento con un golpe de Druken, luego se hizo más ligera y saltó fuera del camino del águila. Sin embargo, en el tiempo que habían estado volando, muchos otros demonios también habían aparecido a través del portal. Sea era ahora superado en número. A juzgar por el hecho de que todos estaban montando águilas negras, adivinó que estos demonios eran el escuadrón personal de Mikael. Los demonios dispararon simultáneamente un aluvión de agujas de piedra contra Sea. Cayeron sobre ella como una granizada. Sin embargo, simplemente desvió a todos con una bala explosiva de Druken. Luego, saltó a la abertura que había creado y se acercó a uno de los demonios que cabalgaban sobre las águilas. Sin piedad, ella golpeó a Druken contra él. Sus huesos y órganos fueron aplastados instantáneamente, y fue enviado volando hacia la oscuridad. Entonces se extendió el mango de Druken, y pulverizó a otra pareja de águilas demoníacas un poco más lejos. Gur, no dejes que se acerque. Controlamos los cielos. Mantén tu distancia y entiérrala en un aluvión de magia y agujas de piedra. Mikael instantáneamente captó el alcance de la fuerza de combate cuerpo a cuerpo de Sea y ordenó a sus hombres que se retiraran. Los demonios rodearon a Sea y una vez más le llovieron hechizos, pero ella esquivó con ligereza cada ataque, bailando a través del cielo con la ayuda de sus botas aerodinámicas. Pero cada vez que intentaba acercarse a un enemigo, volaban de vuelta al instante, manteniendo la distancia. Sea estaba empezando a molestarse por sus tácticas de golpear y correr. Sí. Deja de correr así. Bien, tendré que hacerlos papilla todos. Con sus orejas de conejo de pie, Sea sacó algo de su tesoro oculto. Era una esfera roja, hecha totalmente de metal. Y tenía un buen diámetro de 2 metros. Había cadenas colgando de una sección de la esfera. Se unió la parte superior de Druken a esas cadenas. La gravedad se apoderó de la esfera y comenzó a caer al suelo. Sea la pateó al aire y la golpeó tan fuerte como pudo con su martillo. Hubo un fuerte estruendo metálico, y la pelota fue enviada volando a una velocidad insensata. El demonio hacia el que se dirigía intentó esquivar, pero la esfera disparó una onda expansiva fuera de su lado y ajustó su trayectoria. Incapaz de escapar, el águila y su jinete demonio fueron aplastados por una bola de 10 toneladas. Sus destrozados restos cayeron a la tierra. Con otro giro de Druken, la esfera cambió de dirección y se dirigió hacia el lado de Sea. Durante el tiempo que le tomó regresar, Sea mantuvo a los demonios ocupados con sus balas explosivas. Aquellos que no pudieron defenderse a tiempo fueron asesinados. Una vez que la esfera regresó a ella, Sea la envió corriendo hacia un nuevo objetivo. Esta fue la última adición a Druken que Hajime había hecho. Era básicamente un kendama masivo. Sea podía controlar libremente su peso y su dirección usando su magia y el retroceso de los explosivos que Hajime había metido dentro. Por ahora, Sea envió su enorme kendama zumbando por el campo de batalla. Se disparó, mató a alguien, regresó con ella y se disparó de nuevo. El deslumbrante meteoro rojo iluminaba los cielos de la capital, lo que significaba la muerte para cualquiera que se encontrara en sus inmediaciones. Al poco tiempo, estaba empapada en la sangre de los demonios. Maldito seas tú y tus extrañas técnicas. Todo el mundo, retrocedan. Atácala desde el borde de tu alcance. Mikael se mordió el labio y gritó órdenes. Rodeó a Sea, lanzando hechizos de restricción uno tras otro para ralentizarla. Sin embargo, Sea saltó más alto en el aire, esquivando a cada uno de ellos. Era como si la gravedad no se apoderara de ella. Pero entonces otro torrente de hechizos bajó desde arriba. Patético. Sea levantó a Druken sobre su cabeza y la giró rápidamente. El kendama unido a ella empezó a girar también. La ola giratoria se convirtió en su escudo, desviando el aluvión de poderosos hechizos que le habían disparado. Ahora te tengo a ti. Pensando que tenía las manos ocupadas defendiéndose de sus subordinados, Mikael se apresuró a atacar a Sea. Su águila lanzó un mortal aluvión de agujas de piedra, que Mikael aceleró con el hechizo de viento, vendaval soberano. La tormenta de agujas se apresuraba hacia Sea. Se aumentó su peso tremendamente y permitió que la gravedad la llevara a un lugar seguro. Mikael sonrió con satisfacción. Esto todavía estaba dentro de sus expectativas. Empezó a cantar otro hechizo, planeando enterrar a Sea en una tormenta de cuchillas de viento. Y ahí fue exactamente cuando las cosas dejaron de ir según lo planeado. Sea sacó una bola de metal del tamaño de un puño aparentemente de la nada y la dejó caer. Aquí va.
La pateó con todas sus fuerzas hacia Mikael. Antes de que pudiese terminar su hechizo, la ola chocó contra su águila golpeándola bruscamente. Tú, pequeña. El águila negra se dirigió hacia el suelo, con Mikael todavía sobre ella. En un último acto de desesperación, disparó otra ráfaga de agujas de piedra accionadas por el viento mientras caía fuera de la vista. Se apenas logró desviarlos con Druken. Aún así, unos cuantos le atravesaron, perforándole el brazo y el hombro. Él lo hizo. La tiene con las agujas de Cotriz. Se acabó ahora. Las agujas no eran lo suficientemente grandes como para causar un daño grave, pero todos los demonios sonreían como si ya hubieran ganado. Se aladeó la cabeza confundida. Un segundo después, se dio cuenta de por qué estaban tan contentos. Las partes de su cuerpo que habían sido apuñaladas comenzaron a petrificarse. Parecía que la magia especial de este monstruo Cotriz era disparar agujas que petrificaban todo lo que tocaban. Esa era una habilidad bastante problemática. Normalmente algo tan mortal como la petrificación solo podía ser curada a través de magia de luz o elementos curativos fuertes. Y así, mientras Sea estaba peleando por su cuenta, pensaron que definitivamente estaba perdida. No había sanadores a la vista, e incluso si ella tenía alguna medicina a mano, definitivamente no le iban a dar suficiente tiempo para tomarla. En poco tiempo, estaría completamente petrificada. Un segundo más tarde, sin embargo, sus sonrisas triunfantes se convirtieron en miradas de desesperación estupefacta, pues se había probado a sí misma más allá del reino del sentido común. Gur, baje la guardia. Aún así, esto no es suficiente para detenerme. Se sacó las agujas del brazo y cerró los ojos. La petrificación dejó de extenderse y, al igual que el retroceso de la marea, comenzó a encogerse. En segundos la petrificación había desaparecido, y los agujeros en el brazo de Sea se habían cerrado. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? No había tomado ninguna poción, ni la habían visto cantar ningún hechizo. Se había concentrado un poco y la petrificación, junto con sus heridas, acababa de desaparecer. Los demonios temblaban de miedo. Sus voces temblaban. Se enfrentaban a algo que no podían entender. Por supuesto, Sea no había hecho nada especial. Acababa de usar magia de restauración. Como con las otras magias antiguas, su aptitud para ella era sorprendentemente baja. Lo máximo que podía utilizar era para curar heridas menores y eliminar los efectos del estado. A diferencia de la restauración automática de Yu, no podía regenerar las partes perdidas del cuerpo ni curar instantáneamente las heridas mortales, y definitivamente no podía devolver los objetos a su estado anterior. Aún así, con un poco de concentración, podía curar heridas y fracturas menores y recuperarse de la mayoría de los efectos del estado de progresión lenta en pocos segundos. Si se le daba el tiempo suficiente, también podía curar heridas más graves. La desesperación de los demonios era comprensible. La fuerza abrumada de Meld y su regeneración casi instantánea les había dejado sin opciones. No tenían forma de golpear a alguien que pudiera volar por el cielo, curarse cuando se le ordenara, y que poseyera el poder de fuego de un tanque. Los generales en la tierra habrían estado aterrorizados por su abrumadora fuerza. Los demonios tenían la misma mirada de terror en sus ojos que los antiguos oponentes de Hajime cuando vieron su poderío. Esta conejita es un monstruo. Ahora, volvamos a ello. Se cargó sobre sus hombros a Druken, y se arrojó sobre los aturdidos demonios. Sus esponjosas orejas de conejo ondeaban con la brisa. Cada golpe de su martillo trajo una muerte segura a un demonio. El miedo finalmente los quebró. Los demonios atacaron a Sea, todos los pensamientos de estrategia y formación desaparecieron. Sea se ocupó tranquilamente de su ataque, aplastándolos con su kendama o destruyéndolos con sus explosivas balas. Cuando el último miembro del escuadrón de Mikael fue víctima del martillo de Sea, una sombra oscura cubrió la luna, miró hacia arriba y vio nubes oscuras que se formaban sobre ella. Mikael cayó a través de ellas, dirigiéndose directamente a Sea. Parecía que su águila estaba demasiado herida para hacer otra cosa que zambullirse directamente hacia abajo. Puede ser buena, pero apuesto a que ni siquiera tú puedes esquivar 1000 rayos a la vez. A sus palabras, incontables rayos cayeron, sin un patrón o lógica discernible. La electricidad llenó el cielo. Normalmente, la habilidad del martillo del trueno disparó un solo y enorme rayo desde el cielo. Sin embargo, Mikael había fracturado el hechizo y extendido su poder sobre un área mucho más amplia. Realmente era un maestro de la magia. Los rayos alcanzaron rápidamente a Mikael. Parecía que su plan era llevarse a Sea con él mientras ella estaba distraída por el aluvión de rayos. Incluso si el poder del hechizo se hubiese diluido, e incluso si Sea era una monstruosidad divina, el trueno al menos detendría sus movimientos durante un rato. Además, el rayo viajaba a 100 millas por hora. Nadie podía seguirlo a simple vista,
mucho menos esquivarlo. Mikael apretó los dientes y vio a sus compañeros morir uno tras otro mientras cantaba este hechizo. Pase lo que pase, se aseguraría de que no terminara en vano. Lo que sucedió después, sin embargo, excedió una vez más las estimaciones de Mikael. Se estaba esquivando los rayos. No, tal vez fue más preciso decir que estaba donde sabía que no la atacarían. Mikael la había subestimado. No se había dado cuenta de que Sea también poseía una habilidad que le permitía esquivar las cosas demasiado rápido para verlas. En las últimas semanas, se había desbloqueado otra de las habilidades derivadas de visión futura, visión profética. Le permitía ver 2 segundos en el futuro cuando ella lo deseaba. No era tan poderoso como bifurcaciones de caminos, pero también requería mucho menos maná para activarse. Además, podía activarla en rápida sucesión. Este fue el resultado de su constante entrenamiento. ¿Qué demonios eres? Solo una conejita común y corriente. Se abromeaba con Mikael mientras seguía esquivando la tormenta de rayos. Naturalmente, Mikael también pasó al lado de ella. Mientras lo hacía, Sea lo rodeó con su kendama. Estaba demasiado cerca para que la propia pelota le diera, pero las cadenas lo envolvieron, atrapándolo en su lugar. NNNNNNNGH. Déjame ir, como desees. Se agiró a Druken y envió a Mikael a toda velocidad hacia el suelo. La fuerza centrífuga acumulada con el golpe de Sea fue tremenda, y Mikael cayó al suelo con la fuerza de un meteorito. La barrera de viento que levantó en el último minuto logró mantenerlo con vida, pero solo por un momento. La mayoría de sus huesos estaban destrozados y tosía sangre. Sea se posó en el suelo cerca de él. Luego, ella cargó a Druken sobre su hombro y caminó hacia el demonio roto. Mikael la miró con los ojos vacíos. El solo hecho de permanecer consciente era una prueba en ese momento. Las esquinas de sus labios se convirtieron rápidamente en una sonrisa de autoestima. Ni siquiera él sabía si era porque no había conseguido la venganza que tanto anhelaba, o porque acababa de ver cómo una chica aniquilaba a todo su equipo. Después de lo que había visto, todo lo que podía hacer era sonreír. Con los ojos fijos en Sea, Mikael pronunció sus últimas palabras. En su mente, se disculpó con Catleya por no poder vengarla. Tú, monstruo, Fufu, gracias por el cumplido. Lamentablemente, su insulto solo sirvió para hacer feliz a Sea. Si realmente hay una vida después de la muerte, tendré que buscar a Catleya allí. Ese fue el último pensamiento que pasó por su mente antes de que el martillo de Sea terminara con su vida. Sea miró el cadáver maltratado de Mikael y se sonrió a sí misma. Parece que por fin soy lo suficientemente fuerte para que me llamen monstruo también. Fufu, finalmente me estoy acercando a Hime-san. Ahora, debería ver cómo le va a Yue-san. Sea miró hacia donde sintió el maná de Yu. Parecía que la habían teletransportado bastante lejos. Si me apuro, tal vez todavía pueda conseguir algunos buenos resultados con ese maldito bastardo. Con eso, Sea corrió a reunirse con Yu. Los dragones de ceniza llenaron el cielo en tal número que borraron la luna. Había fácilmente más de un centenar de ellos. En el centro había un enorme dragón blanco con un enorme agujero en el pecho. Sobre el dragón cabalgaba Freid Bagua. Espero que no lo consideres cobarde. Dividir la fuerza de tu enemigo es una de las bases de la estrategia. Freid vio cómo Sea y Mikael aparecían a través de la grieta cósmica de Freid. Luego, se giró hacia Yu mientras el escuadrón de águilas de Mikael volaba tras él. Aunque no mostraba signos de usar magia de viento, seguía flotando en el cielo. Freid esperaba ver algún tipo de reacción por parte de Yu después de lanzar a su compañera a un portal, pero ella le miró en silencio. Como todos los demonios, Freid se consideraba superior a las otras razas. Estaba orgulloso de su raza, tenía una creencia inquebrantable en su Dios, y era básicamente un tipo inflexible en todas partes. Por eso nunca se dejaría seducir por alguien de otra raza. Aún así, pensó que sería un desperdicio matar a esta chica, que brillaba tan bien como la luna. Ese era el poder de la apariencia de Yu. Por supuesto, sabía que necesitaba matar a Yu para debilitar a Hajime, y aún así la odiaba por matar a tantos de sus compañeros, pero no pudo evitar charlar un rato más. ¡Qué desperdicio! Mujer, no importa lo hábil que seas, incluso si puedes lanzar hechizos sin cantar, mientras seas un mago no tienes esperanza de victoria. ¿Qué dice eso? ¿Por qué no te unes a mi lado? Alguien de tus habilidades sería bien tratada aquí. Yu ni siquiera se molestó en considerar su propuesta. Ni en 1.000.000 de años, feo desgraciado, se burló Yu. Aunque ella lo llamaba feo, Frey era más guapo que la mayoría de los hombres. Su buen aspecto, combinado con su influyente posición, significaba que las mujeres demoníacas estaban sobre él. Por ningún estándar podría ser considerado un feo miserable. Sin embargo,
Yo había visto la expresión de puro éxtasis que Freida había hecho cuando habló de su Dios. Esa ciega devoción le había dado asco. Por supuesto, su expresión ahora era normal, pero eso le hacía aún más ridículo para Yu. Incluso dejando todo eso dentro, Yu no tenía intención de estar con ningún otro hombre que no fuese Hajime. La sonrisa de Freid se congeló en su lugar. ¿Así que elegirías el martirio antes que a mí? ¿O es tu lealtad a este país tan fuerte? Te lo diré ahora, no son dignos de tu lealtad. La gente de aquí son tontos, engañados en falsedades que creen ciegamente. No vale la pena sacrificar tu vida por ellos. Estarías mejor servido aprendiendo las enseñanzas de nuestro Dios, el gran Alf-sama. Una vez que abras los ojos a la verdad, tú también lo harás. Yu respondió a su parloteo religioso con un aluvión de hojas de viento. No podía soportar oír más. Una fuente de sangre apareció en el cielo nocturno. Las espadas de Yu le habían cortado el hombro a Freid mientras intentaba esquivar. El hecho de que hubiera sido capaz de reaccionar a tiempo demostró que era lo suficientemente hábil como para conquistar un laberinto. Si sus sentidos no hubieran sido tan finos, habría perdido un brazo en ese momento. Yu miró fríamente a Freid, quien le miró con ira. Solo despreciaba a este aspirante a conquistador de demonios. Ahórrate tus bonitos discursos. Lastimaste a Hajime. Por eso, morirás. Yu invocó una alada ventisca, la azotó en un tornado de nieve y hielo, ocultándola de la vista. La tormenta blanca que conectó el cielo y la tierra bajó la temperatura circundante hasta casi congelarse. Los dragones de ceniza más cercanos a ella se congelaron en segundos. Ella había combinado el hechizo de viento de nivel intermedio, destello de tempestad, con uno de los hechizos de hielo más fuertes, prisión de escarcha. Los dragones de ceniza congelados cayeron a la tierra, rompiéndose en 1000 pedazos al caer al suelo. Era como si hubiese provocado una era de hielo focalizada. Los dragones habían estado congelados todo el tiempo. Incluso cuando se rompieron, su sangre permaneció congelada, así que te niegas a considerarlo. Muy bien. Mátala. Freid apretó los dientes y ordenó a sus hombres que atacaran. Acababa de perder a 20 dragones de ceniza de una sola vez. No quería perder más. Las bolas de aurora se acercaron a Yu desde todas las direcciones, todas al mismo tiempo. Una lluvia de meteoritos de color arco iris llovió sobre ella. Las bolas de aurora penetraron fácilmente el tornado de hielo de Yu. De hecho, lo destrozaron por completo. Freid esperaba ver a Yu ensangrentada y golpeada, pero en vez de eso se encontró con la visión de ella ilesa entre un grupo de esferas negras. En el momento en que vio que ella aún estaba viva, ordenó a sus monstruos que volvieran a disparar. Sin embargo, esas mortíferas esferas de aurora eran continuamente absorbidas por los agujeros negros de Yu, o tenían sus trayectorias completamente redirigidas. Yu manipuló su gravedad y se elevó hacia el cielo. A pesar de la mortífera barrera a la que se enfrentaba, estaba tranquila. Las incontables, caída del cielo, y separación espacial, que la rodeaban parecían satélites en miniatura protegiendo su estrella. Si los ataques de aliento no funcionan, entonces te golpearemos directamente. ¡Ahí ataque! Los dragones de ceniza obedecieron inmediatamente. Sus garras eran lo suficientemente afiladas como para hacer picadillo a una niña tan pequeña como Yu. Llegaron en oleadas, esperando dominarla con números. Dondequiera que mirase Yu, estaba rodeada de grises. Pero incluso entonces, no estaba preocupada. Yu simplemente cerró los ojos y empezó a concentrarse, pensando que un objetivo inmóvil sería una marca fácil. Los dragones de ceniza se acercaron, sus garras descubiertas y sus fauces abiertas de par en par. Segundos antes de que le hicieran pedazos, los párpados de Yu se abrieron. Ella pronunció el nombre con un solo hechizo, vacío roto. El espacio mismo se astilló. Todo parecía como si estuviera siendo visto a través de un espejo roto. Miles de líneas surcaban el cielo, y donde esas líneas se unían, el mundo se difuminaba. Cualquier dragón de ceniza atrapado a lo largo de esas líneas fue destrozado. Llovía sangre del cielo mientras los dragones eran destrozados con un asqueroso ruido. Este fue su nuevo hechizo espacial, vacío roto. Dividió el espacio a lo largo de líneas que ella definió, cortando sin piedad cualquier cosa que se encontrase atrapada a lo largo de ellas. Debido a que deformaba el espacio en sí mismo, no había forma de defenderse contra él. 30 dragones de ceniza más se unieron a la lista de bajas. Freid tembló. Ni siquiera él podía lanzar un hechizo mágico espacial a esa escala, especialmente no tan rápido, tanta habilidad. ¿Podría ser tú también alguien escogida por Dios? ¿Eres tal vez el campeón de ese falso Dios, Eight? Ahora veo por qué rechazaste mi propuesta. Freid asintió, convencido de su propio malentendido.
Yu le miró como si fuese una cucaracha particularmente repugnante. Ridículo. Lucho solo por Hajime Hajime. No me confundas con gente como tú. Freid parecía más preocupado por el hecho de que ella insultara a su dios que por el hecho de que ella lo insultara a él. Su expresión se volvió oscura, parecía que Yu le había enfadado de verdad. Muy bien. Entonces no hay nada más que discutir. Te mataré y haré desfilar tu cadáver delante de tu amante. Estoy seguro de que eso será lo suficientemente chocante como para dejarlo indefenso. Hablas mucho, pero puedes hacerlo, feo. Una vena latía en la sien de Freid mientras Yu se burlaba de él otra vez. A la altura del desafío de Yu, intentó respaldar sus palabras con acciones. Gritó una orden al mismo monstruo en forma de ave que Yu había visto en su hombro en el gran volcán Grun. Un segundo después, un trozo de los monstruos que habían invadido la capital corrió hacia Yu. Parecía que planeaban atacarla desde el suelo. Mientras seguía manteniendo sus hechizos de gravedad, Yu también lanzó trueno dracónico para tratar con los monstruos que había debajo. Nubes oscuras se formaron sobre ella, y un segundo después un brillante dragón dorado descendió de los cielos. Ella disparó las auroras almacenadas dentro de sus separaciones espaciales a Freid y a sus dragones para mantenerlos a raya mientras ella se concentraba en aniquilar a los enemigos en tierra. Su dragón del trueno, que normalmente se tragaba todo a su paso, estaba bloqueado por un monstruo tortuga de 6 patas. Un Apsot, al parecer. Era la misma criatura con la que se habían encontrado al rescatar a Kouri y a los demás. De hecho, el Apsot estaba devorando al dragón de Yu. La magia especial de Apsos era que podían absorber otros hechizos y almacenarlos en su caparazón. Y este Apso era mucho más grande que el que habían combatido en el gran laberinto de orcas. Yu adivinó que Freid había refinado su diseño, pero el trueno dracónico de Yu no era nada para evitar. Mientras chupaba el trueno del dragón, lo levantaban del suelo. Su caparazón crujió por la tensión de defenderse de la boca del dragón, incluso mejorada, parecía incapaz de lidiar con la magia compuesta hecha de múltiples hechizos. Aunque podía absorber el rayo, no podía absorber la magia de la gravedad al mismo tiempo. Antes de que el caparazón del Apso fuera aplastado por la presión, otro apareció y comenzó a absorber la magia de la gravedad del dragón. El trueno dracónico no pudo resistir a 2 Apsos activados, y fue desmantelado en poco tiempo. Los Apso luego devolvieron la magia absorbida a Yu. ¡Qué molesto! 2 rayos de luz, uno amarillo y el otro negro, se dirigen directamente a Yu. Las esferas de gravedad de Yu tenían las manos ocupadas absorbiendo las auroras de los dragones de ceniza, así que ella ajustó su gravedad para caer de nuevo hacia la superficie. Ya sé cómo lidiar con ese extraño hechizo de relámpago tuyo. Mientras mis Apsos estén aquí, tu magia es inútil. Freid sonrió triunfalmente, Yu no se molestó en responder. Miró a los Apsos durante unos segundos, luego volvió a cerrar los ojos y empezó a concentrarse, planeando retorcer el espacio otra vez. No te lo permitiré. Su dragón blanco y sus dragones de ceniza dispararon su ataque más concentrado hasta ahora. Al mismo tiempo, monstruos que parecían panteras negras saltaron hacia Yu. Incluso si Yu podía mantener a raya a las auroras, sus movimientos estaban entorpecidos cuando estaba haciendo el lanzamiento. Freid confiaba en que las panteras la atraparían. Las panteras desataron una tormenta de tentáculos en Yu, tejiéndose entre sus esferas negras. Los tentáculos le infligieron innumerables heridas a Yu, dejándola hecha un desastre sangriento. A pesar de lo mal que parecía, ninguna de las heridas era profunda. Aunque lo hubiesen sido, la última defensa de Yu no estaba en sus barreras o su magia de gravedad, sino en su regeneración automática. Cuando sus compañeros estaban con ella, usaba barreras para protegerlos e incluso esquivaba los ataques porque no le gustaba que le arrancaran la ropa. Sin embargo, su estilo de lucha original había sido ignorar todos los daños y centrarse por completo en atacar. Freid observó con satisfacción cómo sus panteras despellejaban a Yu. Sin embargo, su mandíbula se abrió sorprendida cuando esas heridas desaparecieron al siguiente segundo. ¿Es eso magia antigua también? ¿Cuántos laberintos has conquistado? Era verdad que todos tenían magia de restauración, pero al menos en el caso de Yu, eso no era lo que ella estaba usando. Freid sabía que su única esperanza era aniquilar a Yu antes de que pudiese recuperarse. Ordenó a sus monstruos que se comprometieran a un ataque total. Luego, comenzó a cantar otro hechizo espacial también. Desafortunadamente para él, Yu terminó primero. Sus ojos se abrieron y su hermosa voz resonó por el caótico campo de batalla. 5 dragones celestiales. Otra ola de nubes oscuras oscurecía el cielo. Un furioso tornado se levantó a su lado. Corrientes de agua se juntaron y congelaron en una masa sólida. El polvo gris se unió en un monstruoso dragón. Llamas azules que ardían más ardientes que el infierno se enrollaban a su alrededor.
5 enormes dragones elementales aparecieron en el cielo nocturno sobre la capital. Cada uno de ellos estaba compuesto por un elemento diferente unido por la magia de la gravedad. El aire crujió tras estas 5 bestias celestiales, y todos los dragones de ceniza chillaron de miedo. Instintivamente se habían dado cuenta de que estas criaturas divinas eran mucho más poderosas. Las creaciones de Freyr ya no estaban interesadas en matar a Yu. Ahora solo pensaban en escapar. Miraron suplicantemente a su señor, como... Freyr miró fijamente a los dragones. Esto estaba tan lejos de su comprensión de la magia que no podía entenderla. ¿Esperas sellar mi magia? Conoce tu lugar. Yu miró altaneramente a Freyr. Miró cada pedazo a la emperatriz que había sido una vez mientras apuntaba al suelo con un dedo delgado. Los dragones celestiales obedecieron la voluntad de su soberana y descendieron sobre sus enemigos. El dragón relámpago fue directo al Apsod, ansioso por la revancha. El Apsod empezó a absorberlo de nuevo, pero esta vez el dragón de fuego de Yu estaba justo detrás de él. Mientras el Apsod estaba ocupado con un dragón, el otro derritió su caparazón con su calor abrasador. ¡Ca! El Apsod gritó de dolor. Estaba siendo liquidado mientras aún estaba vivo. Liberado una vez más, el dragón relámpago se apresuró a encontrar otros objetivos. A decir verdad, el otro Apsod, que intentaba absorber al dragón de la tormenta de Yu. El dragón del trueno se tragó al Apsod entero, dejando solo ceniza. Mientras tanto, el dragón de hielo había congelado otro Apsod mientras que el dragón de tierra petrificaba todo lo que tocaba. Una vez liberado, el dragón de la tormenta corrió a cortar a través de todos los otros monstruos que Freyr había convocado. Aunque era fuerte, Yu aún tenía dificultades para controlar 5 dragones a la vez. El sudor le cubría la frente mientras seguía dirigiéndolos. Viendo una oportunidad, Freyr ordenó a sus dragones de ceniza que atacaran. Yu llamó a sus 5 dragones elementales, y sus fuerzas primitivas de la naturaleza chocaron con los devastadores dragones de ceniza de Freyr. La diferencia de fuerza era clara. Los pobres dragones de Freyr fueron masacrados uno tras otro por las creaciones de Yu. Fue solo ahora cuando Freyr empezó a entender que se enfrentaba a un monstruo mucho más allá de sus habilidades. Ese chico que había logrado sorprender en el gran volcán Grun no era la única persona de la que Freyr necesitaba preocuparse. Las compañeras de Hajime eran igual de mortales. Finalmente se dio cuenta de lo arrogante que había sido cuando le pidió a Yu que se uniera a él como su subordinada. La única forma de que tuviese una oportunidad era ir a por todas. Sacude los cimientos de este mundo, que ni el rugido de un dragón, ni el martillo de un gigante, ni la marcha de 1000 ejércitos puedan esperar tocar. Solo los suspiros de los dioses pueden hacer que la tierra grite así. Lamento y desesperación, tu inevitable destrucción, fisura de vacío. El espacio alrededor de Yu empezó a deformarse. Le siguió un leve estruendo, que sonaba como los gritos del propio planeta. Yu sabía qué tipo de hechizo había lanzado Freyr, e instantáneamente cambió a defensa. El alcance de la fisura del vacío era demasiado grande para que ella lo evitara. La magia normal tampoco tenía ninguna posibilidad de defenderse de ella. Yu disipó sus dragones y sus esferas de gravedad, y luego instantáneamente lanzó su propia magia espacial. No podría sobrevivir si su concentración se dividiera en múltiples hechizos. Levantó su barrera espacial justo a tiempo para atrapar las explosiones causadas por la fisura del vacío de Freyr. No eran explosiones normales. Era como si el espacio mismo se hubiera roto. Los dragones de la ceniza que quedaban de Freyr y los monstruos en el suelo fueron aniquilados instantáneamente. El suelo debajo de Yu fue destrozado, y las nubes sobre ella fueron destrozadas en pedazos. Fisura del vacío era un hechizo que se contraía a la fuerza y después rápidamente expandía el espacio en cierta área. Las ondas de choque resultantes causaron explosiones que eran inobstruibles por medios normales. Así que este es el poder de la magia antigua. Aunque todo lo demás había sido destruido, Yu aún estaba viva. Sus ropas estaban hechas jirones y un goteo de sangre salía de su boca, pero estaba relativamente ilesa. Teniendo en cuenta lo destructiva que era el hechizo de Freyr, fue increíble que hubiera recibido tan poco daño. E incluso las pequeñas heridas que había conseguido curar al instante, Yu debería haber sido borrado sin dejar rastro. La razón por la que no lo había hecho era porque justo antes de que Freyr hiciera su hechizo, había lanzado Jaula de la Ilusión. Jaula de la Ilusión era un hechizo espacial que bloqueaba una sección del espacio en su lugar. Era un hechizo versátil que podía usarse como barrera y como medio para capturar un objetivo. Sin embargo, su costo de maná fue una locura. Debido a lo apresurada que había estado, Yu no había sido capaz de arreglar completamente el espacio a su alrededor. Esa fue la única razón por la que sufrió algún daño. Por supuesto, ese ligero daño se había curado instantáneamente gracias a su regeneración automática.
También echó magia de restauración en su ropa para que pareciera como si nunca lo hubieran golpeado. Yu estaba allí, en medio de la destrucción, disfrutando de la luz de la luna. Para Freyt, se veía casi divina. Esta vez, sin embargo, no la había subestimado. Freyt disparó otro ataque desde su punto ciego. Sabía que sobrevivirías a eso, pequeña monstruo. Incluso cuando había lanzado, fisura del vacío, Freyt había abierto una grieta cósmica detrás de Yu. Pasó por allí y su dragón blanco disparó un ataque de aurora. Aunque Yu fue capaz de esquivar el golpe cayendo a la derecha, el dragón le mordió el brazo al pasar. Un enorme chorro de sangre llenó su boca. A pesar de lo blanda que era la piel de Yu, el dragón no mordió hasta el final. Mantuvo el brazo de Yu atrapado en su boca y disparó otra aurora quemarropa. Freyt estaba exhausto de lanzar hechizos de alto nivel en rápida sucesión, pero confiaba en que esta vez había dado jaque mate a Yu. Pero cuando vio la expresión de Yu, la confianza de Freyt se desvaneció, reemplazada por una completa y total desesperación. Ella le sonreía. Era débil, pero sus labios estaban definitivamente enroscados hacia arriba. Freyt se encontró incapaz de mirar hacia otro lado. Ya no parecía un ser divino. En todo caso, se parecía más a un diablo que a un dios. La luz de la luna, que antes había enfatizado su solemnidad, ahora proyectaba oscuras sombras sobre su rostro. Sus ojos carmesíes, enmarcados por su cabello rubio dorado, brillaban en la noche. ¿Te atreves a mostrarme tus colmillos? Yu susurró el nombre del hechizo que había preparado. Resurgimiento inverso. El río del tiempo también puede fluir hacia atrás. Yu no dijo esas palabras en voz alta, pero Freyt sabía que estaba en problemas. Freyt y su dragón sintieron que chocaba al mismo tiempo. ¡Ga! ¡Gra! El dragón mordió el brazo de Yu mientras se retorcía de dolor, pero no pareció importarle. Una vez que su cuerpo quedó libre, voló hacia arriba usando la magia de la gravedad. Segundos después, su brazo había vuelto a crecer. Yu miró a Freyt, que en ese momento estaba sangrando por múltiples heridas profundas. ¿Cómo se siente? Esas eran las heridas que Hajime te había hecho antes. Duele igual, ¿verdad? ¿Ga? Perra, como... Freyt apretó los dientes contra el dolor y miró a la chica que le sonreía dulcemente. Ambos estaban cubiertos de sangre. El agujero en el pecho del dragón blanco parecía estar en carne viva inflamada, como si la herida estuviera fresca. Se agarró a sus heridas, luchando por mantenerse en el aire. El brazo izquierdo de Freyt ahora estaba aplastado, y había un corte masivo en su pecho. También estaba tosiendo sangre. Ambos parecían estar al borde de la muerte. Todas esas heridas eran las que Hajime y los otros habían infligido a Freyt durante su lucha en el gran volcán Grun. Resurgimiento inverso, era un hechizo de restauración que restauraba las lesiones que un objetivo había sufrido en el pasado. Era un hechizo aterrador que podía reabrir cicatrices que deberían haber cicatrizado hace mucho tiempo. Yo había querido derrotar a Freyt con este hechizo desde el principio. Esta era su forma de vengarse. De vuelta en el gran volcán Grun, se había visto obligada a retroceder sin poder dar ni un solo golpe al hombre que había herido a su precioso Hajime. Se juró a sí misma que la próxima vez que vieran a Freyt, le daría una paliza. Una vez que habían despejado las ruinas hundidas de Melusine y aprendido la magia de la restauración, ella había descubierto el hechizo perfecto para hacerlo también. Hacer que Freyt volviera a vivir su derrota parecía demasiado perfecto, pero había un problema que había hecho difícil usar este hechizo. Resurgimiento inverso requería que el hechicero estuviera a 3 metros del objetivo, y tocando alguna parte de su cuerpo. Además, solo podía replicar tanto daño como el hechicero usara el maná. El combate cuerpo a cuerpo era el talón de Aquiles de Yu. Honestamente, ella dudaba de tener la oportunidad de acercarse a Freyt, especialmente cuando él estaba montando un dragón móvil. Su plan había sido derribar a Freyt y acercarse cuando estaba demasiado débil para defenderse. Pero antes de que ella pudiera, él había acudido a ella por su propia voluntad, razón por la cual ella había sonreído tan felizmente cuando su dragón le había mordido el brazo. Le había dado la oportunidad perfecta para vengarse, parece. Carezco de la habilidad para derrotarte tal como estoy. En este punto, mi única opción es, no te escapas. Yu levantó la mano, intentando darle el golpe final a Freyt. Sin embargo, antes de que pudiera, un aluvión de magia la atacó desde abajo. Freyt-sama. Por favor, retroceda. Nosotros conseguiremos tiempo para su escape. Los demonios que habían invadido la capital habían regresado para ayudar a su señor. Cuando lo vieron luchando, cancelaron el asalto. Chicos. NGH, perdóname. Furiosos por lo que Yu le había hecho a su señor, los demonios atacaron sin tener en cuenta sus propias vidas. Naturalmente, su lamentable bombardeo no podría dañar a Yu. Aún así,
fueron capaces de conseguir el tiempo suficiente para que Freyt se escapara a través de una grieta cósmica. Desapareció justo antes de que la jabalina encendida de Yu le golpeara. Muere. Yu miró fríamente a los demonios que le gritaban maldiciones. Con un movimiento de su mano, lanzó, fisura de vacío, el mismo hechizo que Freyt había usado sobre ella. Retorcidas explosiones sacudieron el suelo. Había metido más maná de lo habitual, le había molestado que estas plagas hubieran interrumpido su venganza. TCH. Es como una cucaracha. Yu chasqueó la lengua. La próxima vez se aseguraría de matarlo. Yu respiró hondo para calmarse. En ese momento, una alegre voz resonó por el campo de batalla. ¿Yuesaan? Ese bastardo sigue vivo. Si es así, permítame obtener unos cuantos golpes sobre él también. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Causaste un terremoto o algo así? Se dirigió hacia Yu, saltando de una plataforma de maná azul pálida a la siguiente. ¿Se escapó? Podía adivinar más o menos lo que había sucedido con esas pocas palabras. Su resistencia la sorprendió. Sonrió amargamente y reconfortó a Yu. Los dos intercambiaron información y reabastecieron su maná. Mientras describían sus respectivas luchas, vieron un destello de luz de color arcoíris sobre el palacio, seguido de una raya roja. Vieron cómo columnas de luz descendían al suelo, destrozando las murallas de la ciudad y vaporizando decenas de miles de monstruos en un instante. El silencio siguió. Los dos se miraron y dijeron una sola palabra al unísono. Hajime-san, nadie más podría haber causado eso. Las dos chicas eran una en mente. ¿Vayamos al palacio por ahora? Sí. Yu y Sea miraron por última vez al páramo que una vez había sido la periferia de la capital. Con sonrisas cansadas, los dos volaron hacia el palacio. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.